Es oficial, Jonathan Tah es jugador del Barça. Sí, culés, no es un rumor más de verano ni un titular inventado para vender clics. El líder defensivo que levantó al Bayer Leverkusen hasta la cima de la Bundesliga aterriza en el Camp Nou para convertirse en el nuevo jefe de la saga blaugrana. Por fin, tras años de improvisaciones y de defensas que no inspiraban respeto en Europa, el Barça ficha a un muro, a un central con jerarquía, físico y carácter. Esto no es humo, es presente, es la clase de movimiento que cambia dinámicas y que puede devolvernos la solidez perdida. Bienvenidos a Noticias Barça Hoy, el canal donde cada noticia se vive como si estuviéramos en el Camp Nou, y donde las ilusiones de la afición se convierten en historias palpables. Antes de seguir, haz clic en el like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que vamos a analizar hoy no es un fichaje cualquiera, es una declaración de intenciones. Piénsalo, culé. Araujo y Tah juntos en la defensa. Dos torres, dos gladiadores. Dos líderes naturales que podrían devolvernos esa sensación de invulnerabilidad que hace años no sentimos. ¿Recuerdas cuántas veces hemos sufrido en jugadas a balón parado? ¿Cuántas eliminaciones europeas se escaparon por un error en el área? Tah representa un antídoto contra todo eso. No es solo físico, es lectura, es colocación, es liderazgo. Es el perfil que hace tiempo veníamos reclamando y que parecía imposible de fichar, porque si algo caracterizó al Barça de Guardiola o incluso al de Rijkaard no fue solamente el fútbol ofensivo, sino la tranquilidad defensiva. Piqué en su mejor versión, Puyol siendo capitán eterno, Márquez dominando el juego aéreo, incluso Mascherano reconvertido en central sacrificando todo por el equipo. Siempre hubo una referencia. En los últimos años, esa referencia se perdió. Lenglet no cumplió, Umtiti se quedó en la enfermería, Christensen y Koundé han tenido altibajos. Araujo se ha convertido en la única garantía. Y todos sabemos que uno solo no basta. Jonathan Tah trae lo que falta, intimidación. En Alemania, fue pieza clave en un Leverkusen que asombró al mundo entero con Xabi Alonso en el banquillo. Ordenó la defensa, sacó el balón jugado con calma, corrigió a compañeros más jóvenes y se convirtió en una roca difícil de superar. No es casualidad que los mejores delanteros de la Bundesliga lo recuerden como uno de los rivales más duros. Y ahora imagínalo en Champions, vestido de blaugrana, imponiéndose frente a los gigantes de Europa. El impacto no es solo deportivo, también psicológico. Cuando un rival entra al Camp Nou y ve en la defensa a Tah y Araujo, la sensación cambia. Ya no es aquel Barça al que se le podía atacar fácilmente por dentro. Ya no es el equipo vulnerable que sufría cada vez que un balón colgado caía en el área. Con Tah, el Barça vuelve a transmitir miedo, vuelve a transmitir respeto. Eso, culés, vale tanto como un gol, pero claro, aquí aparece la pregunta inevitable: ¿cómo logra el club un fichaje de este calibre bajo las restricciones del fair play financiero? Porque no olvidemos que hace apenas meses la conversación era otra, que si no había dinero ni para inscribir a canteranos, que si las palancas estaban agotadas, que si todo eran limitaciones. Y sin embargo, ahora se habla de un central internacional. Titular en Alemania, campeón en la Bundesliga. ¿Qué cambió? La realidad es que el Barça, empujado por la urgencia deportiva, necesita enviar un mensaje al mundo. ¿Y Jonathan Tah es ese mensaje? Sí, requiere ajustes económicos. Sí, exige sacrificios. Pero también significa que el club se niega a resignarse, que no se conforma con ser un aspirante secundario en Europa. Es un movimiento que dice: queremos volver a estar arriba, queremos volver a competir contra los grandes, queremos recuperar el respeto, y si hablamos de táctica, la llegada de Tah abre nuevas puertas. Con él, el Barça puede volver a una defensa de tres centrales, liberando a Valde por banda. Puede permitir que Koundé vuelva a su posición natural en la derecha, sin improvisaciones que tanto daño han hecho. Puede dar a Araujo un socio que le permita no cargar con todo. Y puede ofrecer a Ter Stegen la confianza que necesita, sabiendo que delante de él hay un bloque sólido. Imagina ese clásico en el Bernabéu. Vinicius tratando de desbordar, Bellingham buscando espacios, y encontrándose con un muro formado por Araujo y Tah. Imagina esa noche europea contra el City de Haaland. Cuando cada balón aéreo se convierta en un duelo que no da miedo, sino que inspira seguridad. Porque eso es lo que ofrece un central como Tah, confianza. Y la confianza, en el fútbol, lo cambia todo. Ahora bien, culés, aquí viene la parte más delicada. Por más que suene convincente, por más que lo estemos analizando como si ya fuera oficial,
la verdad es que Jonathan Tah todavía no ha firmado por el Barça. No hay comunicado, no hay foto con la camiseta, no hay anuncio en redes. Estamos en el terreno de la especulación, del rumor que corre con fuerza porque encaja en todo lo que necesitamos. Y quizá por eso se siente tan real, porque es lógico, porque es necesario, porque es urgente. Entonces, ¿qué hacemos con esta ilusión? ¿Nos dejamos llevar, celebramos antes de tiempo, o mantenemos la cautela? Porque la historia nos ha enseñado que el Barça muchas veces ha ilusionado con nombres que nunca llegaron. Sin embargo, también nos enseñó que cuando los rumores hacen tanto sentido, cuando la necesidad es tan grande, cuando el contexto empuja, a veces la especulación se convierte en realidad. Y aquí mi opinión personal, culés. Como aficionado, yo creo que Tah es exactamente el tipo de fichaje que necesitamos. No es un lujo innecesario, no es un nombre de marketing, no es humo para la portada. Es pura necesidad deportiva. Es estructura, es equilibrio, es estabilidad. Y si el Barça quiere volver a competir de verdad, debe apostar por jugadores así. Puede que no tenga el brillo de un delantero, puede que no venda tantas camisetas, pero sin una defensa sólida, no hay proyecto que aguante, así que os lo dejo a vosotros. ¿Es Jonathan Tah el central que devuelve al Barça el respeto en Europa, o es solo un espejismo de mercado, un rumor que alimenta nuestra ilusión pero que nunca se concretará? Déjamelo en los comentarios, porque vuestra voz, vuestra fe, vuestra ilusión, es lo que mantiene vivo al club. Y creedme, en Barcelona, cuando la afición cree, muchas veces el destino termina obedeciendo. Pero aquí está la pregunta incómoda, culés. ¿De verdad es posible? ¿De verdad podemos soñar con ver a Joshua Kimmich vestido de blaugrana, mandando en el centro del campo del Camp Nou? Porque ya conocemos la respuesta fácil, el fair play financiero. Ese muro invisible que tantas veces nos ha robado ilusiones. Ese reglamento que convierte cada verano en un laberinto de frustraciones. Pero, ¿y si esta vez fuera diferente? ¿Y si esta vez el club decidiera apostar, recortar en otros lados, sacrificar piezas secundarias para traer lo que realmente importa? Kimmich no es un capricho, es necesidad. Y la necesidad convierte lo imposible en obligatorio. Imaginad a Laporta. Frente a la prensa, hemos hecho un esfuerzo porque el Barça no podía permitirse otro año sin un líder en el medio. Imaginad a Deco hablando de un plan diseñado durante meses, de un acuerdo con el jugador que empuja desde dentro porque él también quiere cambiar de aire. Y no olvidemos algo, Kimmich termina contrato en 2025. El Bayern sabe que no puede dejarlo marchar gratis. Este es el momento, la ventana en la que el Barça puede entrar. Sí, habrá que vender. Sí, habrá que mover piezas. Quizá Raphinha, quizá algún joven con cláusula alta, quizá reestructurar salarios. Pero decime, culés, ¿no es este el tipo de movimientos que hacen los grandes clubes cuando quieren volver a ser lo que fueron? Porque el Barça no puede seguir esperando a que un canterano madure de la noche a la mañana. Necesita certezas. Necesita jerarquía. Y Joshua Kimmich es jerarquía pura. Pensadlo, cuando llegó Ronaldinho, nadie creía que el Barça podía pagar. Cuando llegó Suárez, había sanción de la FIFA de por medio. Cuando llegó Lewandowski, parecía imposible por edad y precio. Y sin embargo, sucedió. Porque el Barça, cuando de verdad quiere algo, encuentra el camino. El dinero siempre es un problema, pero la historia de este club demuestra que las barreras caen cuando hay voluntad política, económica y deportiva, así que os lo pregunto. A vosotros, culés, ¿estamos ante el fichaje que cambia todo o es solo otro espejismo de mercado? ¿Es Joshua Kimmich el general que devuelve el respeto perdido o es simplemente un rumor más que nos alimenta el alma sin llegar a concretarse? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, porque vuestra voz, vuestra ilusión, vuestra fe, es lo que mantiene vivo este club. Creedme, en Barcelona, cuando la afición cree, muchas veces el destino termina obedeciendo. Imaginad por un momento la Champions. El Barça vuelve a los cuartos de final después de años de decepciones. El sorteo empareja al club con el Manchester City de Guardiola, el equipo que más daño nos ha hecho en la comparación reciente. Enfrente, Rodri, el mejor mediocentro del mundo según muchos, el arquitecto del City campeón. ¿Qué pasaba hasta ahora? Que el Barça llegaba con carencias, con parches, con la esperanza de que Frenkie resistiera, de que los chavales de la cantera estuvieran inspirados. Pero esta vez es distinto. Esta vez está Kimmich. Y en esa eliminatoria,
de repente, el duelo ya no es desigual. Porque el Barça entra al campo con un general que no se esconde, que habla el mismo idioma competitivo que Rodri, que entiende el ritmo de los grandes partidos y que no se arruga bajo la presión de Etihad. Eso, culés, no es solo táctica. Eso es respeto recuperado, lo mismo contra el Real Madrid. ¿Cuántos clásicos hemos perdido en los últimos años porque el medio del campo se diluía? Porque mientras ellos tenían músculo, energía, piernas para correr hasta el minuto 90, nosotros mirábamos al banquillo y no había respuesta. Con Kimmich, esa narrativa cambia. Porque él no solo compite, él contagia. Contagia intensidad. Contagia mentalidad, obliga a los demás a no bajar el nivel. Es el tipo de jugador que cambia la cara de todo un vestuario. Permíteme que os deje con esta imagen final. Camp Nou, una noche de Champions, minuto 85. El partido está empatado, el rival aprieta, las piernas pesan. Antes, en estos escenarios, el Barça se derrumbaba. Pero esta vez, la cámara se centra en el número 6 blaugrana. Kimmich grita, ordena, señala a sus compañeros, manda calma, toca en corto, reorganiza las líneas. El rival se desespera porque no encuentra espacio. Y entonces, en la jugada siguiente, recupera el balón, lanza a Pedri, Pedri abre a Lamine encara, centra, y Lewandowski o quien sea remata. Gol del Barça. Victoria. Clasificación. Eso es lo que significa tener a un jugador como él, y sí, culés, lo repito, todavía no hay firma. Todavía no hay foto oficial con la camiseta en el palco del Camp Nou. Pero el rumor está ahí, latiendo, creciendo, porque tiene lógica, porque tiene sentido, porque es el tipo de operación que devolvería al Barça la ilusión que tanto necesita. ¿Será posible? Se romperá el muro del fair play esta vez, la última palabra, como siempre, la tiene la afición. Así que decime, ¿es Joshua Kimmich el líder que cambiará el destino del Barça, o es solo otro espejismo de mercado? Vuestra voz importa, vuestra ilusión empuja, y creedme, en Barcelona, cuando el pueblo culé cree de verdad, muchas veces el destino termina obedeciendo.